0. Le doy la bienvenida al senador Roberto Basualdo, senador nacional por la Alianza Compromiso Federal de San Juan. Gracias por estar, Basualdo. No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Y estamos también con Arturo Stabile, que es presidente de FECOBA. Gracias, Arturo. Gracias. Ambos están aquí. Vamos a charlar en realidad de todo un poco, pero me parece que lo que concita la atención de todos es el tema de la ley antidespidos. Quería que ustedes me den una semblanza a propósito. ¿Cómo vieron el movimiento, para algunos casi mágico, del día de ayer del presidente Mauricio Macri, y para otros una solución, digamos, no tan interesante, pero a lo mejor a mitad de camino, a propósito de esta reunión con los empresarios? Bueno, en el caso particular yo lo veo positivo. Si lo veo positivo, todo lo que sea positivo, el diálogo, lo peor, es decir, el diálogo es lo mejor que tenemos, lo peor que nos puede pasar es que no podemos dialogar. Cuando se trató de la ley antidespido en el Congreso Nacional, yo le pedí en la comisión que estaba tratando la ley que invitaran a las pymes. Las pymes y los generadores de fuente de trabajo, el 70% en Argentina y el 80% a nivel mundial. Entonces, si son fabricantes de trabajo, ¿por qué no le preguntamos a ellos también qué opinan? ¿Sirve esta ley? ¿No sirve? ¿Qué incentivo hay que darle? ¿Cómo tenemos que trabajar? Bueno, lamentablemente no se pudo hacer. Me parece bien que lo hagan con las empresas grandes, que todos tengamos nuestro compromiso, pero más que ley de despido tenemos que tener una ley de incentivo al trabajo. Y lo que le proponíamos nosotros, algo muy simple. Pero no era cosa, a mí me lo piden, a ver, para las pymes, CASME, que hemos estado a veces en contacto por diferentes reuniones. Yo presido la Comisión de Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Quiero que los pedían, por ejemplo, hoy la estabilidad del empleo laboral. 3 meses tiene estabilidad laboral. Que por el periodo de 180 días le diéramos un año, que es periodo de prueba. Entonces, si usted tiene un margen de decir, bueno, veo una lucecita, puedo poner a alguien, hoy dice no, porque en 3 meses tengo un problema de indemnización, o por más simple que sea. Entonces, le demos esa posibilidad de tener. Creo que tenemos que hacer ley de incentivo a las pymes. Un segundo, ahora vuelvo con el tema porque tengo la posibilidad de charlar con Mauro Viale. Bien, señores, vamos a continuar. Estábamos hablando justamente tanto con Arturo Stabile como con Roberto Basualdo, el senador. Estábamos con el tema de la ley antidespidos y obviamente lo que pasó ayer con el encuentro del presidente Macri y los empresarios que de alguna manera tienen el compromiso de no despedir durante 90 días. ¿Se va a concretar ese compromiso? David, te haré una información que es lo que se está trabajando en estos momentos en el Congreso de la Nación. Hubo un pedido del bloque del Frente para la Victoria, de la izquierda y del Partido Justicialista, de tratar este jueves la ley antidespidos. De acuerdo a lo que se confirma, el Frente Renovador va a confirmar su posición esta tarde, la está analizando, pero esta es la información que se está dando en el contexto de este minuto a minuto que está pasando con la ley antidespidos. Bien, entonces información que comparte con nosotros Juan Cruz Sanz. Te preguntaba, Arturo, ¿crees que se va a cumplir este acuerdo? Mira, nosotros con CAME, cuando se inició la discusión y esta preocupación que tienen las centrales obreras con respecto al tema de los despidos y, digamos, y sin querer obviar el contexto económico en el que estamos haciendo esta discusión, fuimos a la Cámara de Diputados y fuimos al Poder Ejecutivo a solicitar que las pymes sean excluidas de esta ley de emergencia laboral. Y fundamentado en que tenemos números de que en todo este tiempo las pymes están reteniendo a su personal, más allá de el contexto económico y digamos, de transparencia de las variables que adoptó el gobierno y que estamos recibiendo facturas de luz 3 o 4 veces más caras de las que recibíamos y hay datos fehacientes de que se planchó el consumo. Inclusive en ese contexto estamos viendo que la empresa PYME está reteniendo a su personal y para esto, digo, hay una fundamentación. A nosotros nos cuesta mucho formar el personal, con lo cual solicitábamos, y hoy estuvimos en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, tratando de esclarecer algunos de nuestros puntos de vista para que tengan en cuenta de excluir a las pymes de esta ley de emergencia laboral. Senador, a propósito, si ya se consiguió algo con un acuerdo, ¿no se debería desactivar o no está en la cabeza de algunos desactivar el proyecto de ley? Es decir, si ya conseguimos algo, ¿para qué continuar desde la ley? Porque hay cosas que el acuerdo no contempla. Mire, en el caso particular yo la voté en contra porque no incluía a las pymes. Yo presido la comisión de pyme, entonces quería por lo menos que fueran escuchadas antes de poder tratar el proyecto en comisión. Escucharon la
la parte sindical, que me parece muy correcto, pero también tenemos que escuchar a los fabricantes de trabajo, que son las pymes. Entonces no fueron escuchadas, para mí tenemos que excluirla, y aparte de excluirla, a las pymes darle el periodo de prueba, en vez de 3 meses, que sea 1 año, que es un incentivo más para poderla tener, como decía bien Arturo, que nosotros, a una pyme, cuando prepara a una persona, le cuesta mucho. Es decir, es muchas horas de trabajo, muchas horas para desempeñarla en algún artículo. Entonces no la puede. Invierte en el empleado. Entonces, ¿qué pasa? Con este proyecto, ¿qué pasa? ¿A quién perjudica? A las pequeñas y medianas, no a las micro. Las micro no pagan indemnización, ni ahora, ni antes, ni simple, ni doble, ni triple. Cierran las ventanas, porque no tiene. La gran empresa la tiene previsto dentro de su estado contable, es decir, por despido. Entonces tampoco le va a mover al perímetro. A la que perjudica a una pequeña y una mediana empresa que puede estar al borde con un juicio laboral que le salga en contra, puede ser o sigo o abro. O sigo las puertas abiertas o cierro las puertas. Entonces significa 10, 15 personas más afuera sin trabajo. Entonces lo que tenemos que nosotros acá decir cómo podemos potenciar. Esta ley para pymes que ha hecho el presidente hoy es bueno. Son proyectos que presentados por nosotros, de diferentes tipos de proyectos, que esto se unificado en la ley, pero escuchado por las pymes, si no es un proyecto que inventamos nosotros. Escuchando, cuando decimos que el pago del IVA sea a más términos, que el IVA se puede ocupar para diferentes impuestos, que le podamos descontar el impuesto a la ganancia. Nosotros queríamos el 100%, que se descontara una pyme el impuesto a la ganancia, bueno, por lo menos el 8%, que tengamos 137.000 millones de pesos, una tasa del 22%. Bueno, son buenos incentivos. Entonces, esos incentivos son crear fuente de trabajo. Entonces, de la mejor ley de despido es la creación de fuente de trabajo. Se van a cuidar solos. Ahora le pregunto a Stabile, a propósito, Arturo, desde la mirada de FECOBA, en un ratito me lo contesta, el tema justamente del incentivo. ¿Cuánto se necesita de incentivo para no llegar a necesitar justamente o precisar una ley para evitar los despidos? En segundos nada más, presentado por... Bueno, retomo la pregunta para Arturo Stabile, que es presidente de FECOBA. A propósito de esto, ¿no? Lo veíamos también en el título, recién hacía mención el senador Basualdo, el incentivo para las pymes. ¿Dónde radica el secreto para generar mayor producción y no tener que, obviamente, generar un despido? Sí, nosotros cuando se empezó a discutir este tema de, digamos, algunas medidas compensatorias, porque, bueno, parece que en diputados sale la ley y seguramente vamos a tener que solicitar, en el caso de la PYME, un veto parcial de la ley. Lo que planteábamos era que en la misma ley de emergencia laboral poder generar algunas normas que sean compensatorias. Esto que dice el senador, decir, bueno, le pedimos a los empresarios que por 180 días no despidan, pero también le damos algunas de estas medidas compensatorias para poder generar trabajo. ¿Alguna, por ejemplo, que sea bienvenida? Nosotros, una que es muy ambiciosa, que es histórica, que nosotros lo que planteamos siempre de las pymes, es poder descontar de ganancias las reinversiones en la empresa, en una cuota, en 2 o en 5. Si lo hago fácil, yo tengo una empresa que reparto mercadería, compro un camión y lo descuento durante 4 ejercicios, porque es una reinversión que hice en la empresa. Eso es una medida compensatoria que puede generar, digamos, muchas más fuentes de trabajo. Esto de la reducción de los costos laborales o a jóvenes o a personas mayores de 55 años o 45 años, que sabemos que son los que tienen más dificultades para conseguir trabajo. Ahora, cuando, digamos, el Poder Ejecutivo plantea en el marco de la situación actual el programa de empleo joven y un descuento de un 20% en los aportes laborales, no es tentador para el empresario, digamos, asumir ese costo. Ustedes ya le están advirtiendo al gobierno, con esta no nos seducen demasiado. Y en ese caso, digamos, no, porque en el contexto económico que estamos, para tomar una persona estamos asumiendo un riesgo en función de la variable económica que, digamos, decimos, hoy sin hacer un comentario político-económico que no es, digamos, lo que yo conozco. Pero digo, hoy lo que se dice es que se están acomodando las variables y que vamos a tener un mejor segundo semestre. Ahí lo freno y le hago una consulta a los dos. ¿Ustedes realmente ven o sienten hoy, actualmente, un escenario en el cual sea necesaria una ley antidespidos? Porque el gobierno nacional te dice que no se está en la crisis que la oposición dice que está. ¿Cuál es la mirada de ustedes? Nosotros en el caso de las pymes creemos que no.
En el caso de las grandes empresas, creemos que sí, porque las grandes empresas lo que hacen es simplemente hacen un ejercicio semestral, consultan a la empresa matriz y si la rentabilidad bajó 2 puntos, inmediatamente hay que sacar lo que compense esos 2 puntos. Hay que hacer un ajuste. En cambio, la pyme, digamos, tolera o digamos, espera un poco más, digamos, para tomar una decisión, porque como te digo, es muy difícil para nosotros despedir a un empleado formado, a empleado al cual tuvimos que nosotros invertir para formarlo. Entonces siempre, si vemos históricamente lo que ha pasado, y en la peor crisis de la Argentina que en la del 2001, es decir, los que empiezan a hacer despegar la economía son las industrias pymes, las que empiezan a tomar gente, empiezan a recibir cuasi moneda, digamos, empezó, para hacerlo fácil, el almacén empezó a recibir patacones antes que el supermercado. Bien. Senador Basualdo. No, mire, quería hablar también de un proyecto para descontar de forma anticipada en impuestos a las ganancias. Ese proyecto fue aprobado en diputado en el año 2005, pasó al Senado y en el Senado se cajoneó porque decía que el costo fiscal es más caro. Yo en ese momento, en el 2006, lo modifiqué y lo volví a presentar. Y cada 2 años se vence. Y cada 2 años lo vuelvo a presentar. Lo vuelvo a presentar. Está vigente, ¿por qué? No, le pusimos el cupo fiscal que teníamos que tener para que sea una inversión, para que probamos con un cupo fiscal si el beneficio era mayor que el cupo fiscal o no. Entonces, para poder implementar. En aquel tiempo que pasaba también, cuando también teníamos para decir, vamos a producir más, y si no teníamos energía para darle. Vamos a poner más camiones si no teníamos gas de combustible ni ruta para darle. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es un plan global, que es lo que estamos trabajando. Creo que hablamos ahora de las grandes empresas. Las grandes empresas no las asustan diciéndole indemnización doble. Al que castigan a la pequeña y mediana. La grande, en su estado contable está una previsión para despido. Entonces no lo van a asustar ni con la simple ni con la doble. Y la micro tampoco paga, ni simple, ni doble, ni triple. Tampoco la asustan porque cuando la micro cierra, no tiene ni para pagar el sueldo. ¿Sí? Cierra directamente y queda fuera. Entonces, el que realmente, donde lo castigan, como volví a decir al principio, es a la pequeña y la mediana, que una pequeña empresa, 1 o 2 juicios laborales, puede decir o sigue funcionando la empresa o no sigue funcionando la empresa. Bien, es más, tengo un mensaje final agradeciéndole a ambos la presencia. Elvio, un productor de Chajarí, me dice, estoy totalmente de acuerdo con Basualdo, con la ley antidespidos, las pymes estamos en el horno. La zona donde se desarrolla Elvio fue y sigue siendo castigada por las inundaciones, así que es productor de cítricos, Chajarí y Elvio, que da su parecer. Estabile, gracias, Basualdo, muy amable. No, muchas gracias. Cuando quieras. Gracias a ustedes. Gracias por su testimonio. Presentó